Es lo mismo que decían las clases esto, si se recuerda, pero no, sí. No olvidarme de grabar porque si no sería trágico. Así que bueno, con esto dicho, bienvenida. Hola, Juancho. Bienvenida a todo el mundo. Sí. No quiero interrumpirlo a Coco, es la celebrity de hoy, pero a este he venido a escucharte a vos, Armando. Escuchar lo mismo en las clases. Así que, bueno, con esto dicho, gente, bueno, bienvenida a todo el mundo que esté acá pasando un rato de este diciembre, acá en compañía de eso, buena gente, como dirían, no copa, ¿no? Somos toda gente buena que queremos poner agentes en producción de una forma segura, viejo. Basta de cosas que explotan, basta de juguete, basta de todo. Hoy vamos a salir de acá con una metodología para hacerlo bien. Y esto viene de la mano de Agustín Di, nuestro CTO, ya lo hemos dicho, es una de las personas que más sabe en Argentina, pero por escándalo del tema agente, seriedad, tema del LMS. Yo me acuerdo patente, ChatGPT salió el 30 de noviembre de 2022, el 1 de diciembre de 2022 ya estaba viendo cómo podía romperlo, cómo podía clonarlo, qué podía estar, qué alternativa pensó todavía, un tipo manija como poco, así que créanme que es la mejor persona para hablar sobre agentes de IA en producción, y sobre todo cómo hacer que pasen de una promesa y un chiche fabuloso a una métrica de negocio que sirva y que impacte. Así que con esto dicho, Agustín, alias Coco, todo tuyo. Me pueden decir Coco. Bueno, ahí va. Coco. Muchas gracias, Erno. Espero estar a la altura de eso. Pero bueno, por el resto, nada, a todos bienvenidos. Esto es Agentes de AI en Producción, de promesa a métrica de negocio. Para el que no me conoce, me presento, soy Agustín Di, soy CTO y co-founder de Deployer. En Deployer nos encargamos de generar soluciones escalables basadas en datos y AI, ¿sí? El día de hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hablar de, en primer lugar, cuál es el desafío, ¿sí? En dónde estamos parados, que en esencia es este problema de pasar del laboratorio hacia un ambiente productivo, tratar de establecer cuál es la solución que nosotros proponemos para hacer efectivamente esa transición. Vamos a establecer qué es lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Para llegar a cabo eso. Vamos a presentar también, bueno, por último, cuáles son la realidad, o sea, los casos de éxito que nosotros tenemos hoy por hoy en el 2025, y bueno, efectivamente, qué se nos viene para el 2026 y con qué tenemos que tener en la mochila como para arrancar ese 2026 para empezar a construir agentes. Para esto, nada, les pido, por favor, si pueden ir anotando básicamente cuáles de estas cosas a ustedes los representan, qué problemas ustedes han tenido, si han tratado de poner agentes en producción y han visto dificultades. Y de última, si les parece, ya al final vamos a hacer un pequeño repasito de esto y vamos a tratar de encontrar una ayuda entre todos, así es más provechoso. Así que bueno, dicho esto, arranquemos un poco por el problema. O sea, ¿qué nos trae acá? Nos trae acá la realidad. ¿La realidad cuál es? La realidad es que alrededor de un 88% de los proyectos que conllevan agentes de AI no llegan a impactar en producción, o sea, no llegan a entregar el valor esperado para el cual fueron diseñados. Esta métrica es un montón, pero dicho sea de paso, y acá les puedo contar un poco sobre la historia misma de Deployer, una de las hipótesis con las cuales nosotros nos arrancamos esta hermosa travesía allá hace 5 años, fue porque este mismo problema todavía existía. Fue exactamente lo mismo. Eran un 90% de los proyectos que trabajaban en su momento con Machine Learning, no llegaban a producción o no impactaban de la manera que se esperaba. Así que hoy fíjense cómo 5 años después la tecnología avanza, los problemas quedan. ¿Por qué? Bueno, porque hay problemas metodológicos, ¿sí? El primero es establecer qué tenemos en cada una de las puntas y cómo se diferencian un concepto del otro. Cuando nosotros estamos arrancando un proyecto con AI, lo primero que tenemos que hacer es generar una POC, ¿sí? ¿Qué es una POC? Es una prueba de capacidad. Si lo que nosotros queremos hacer es generar una caja, un escenario ideal sobre el cual nosotros podemos probar la capacidad de resolver un problema, ¿sí? Que es, yo llego a resolverlo, ¿sí? Si aplico, por ejemplo, los datos datos limpios, si utilizo la LLM más poderosa que puedo llegar a encontrar, si le hago una pregunta y me responde a los 3 días, pero la respuesta está correcta. Ese es el escenario en el cual nosotros arrancamos nuestro viaje y donde probablemente todos tendríamos que arrancar. ¿Por qué? Porque evidentemente si incluso bajo ese escenario nosotros no somos capaces de generar una solución viable,
y mirá, ya directamente desde el vamos no se va a poder. Ahora bien, supongamos que nosotros llegamos a eso, llegamos a un resultado que nos es favorable. ¿Eso a nosotros nos habilita a pasar a producción? La respuesta es no. Hay todo un estadio en el medio y tiene que ver con el concepto que nosotros necesitamos del otro lado. Nosotros no necesitamos una prueba de concepto, necesitamos un MVP. Necesitamos algo que a nosotros nos dé valor de manera confiable. Es decir, nosotros necesitamos la capacidad que testeamos en la POC de manera confiable, de manera consistente. Ahora, ¿cómo, en base a qué nosotros vamos a perder eso? Y vamos a salir del mundo ideal en donde, por ejemplo, todos los datos sean limpios y vamos a empezar a tener usuarios, como por ejemplo como Erno, que nos agarra nuestro chatbot y nos pregunta quién es a nuestro chatbot, que capaz que está pensado para operar el customer service de una estación de servicio, preguntándole quién es Messi, preguntándole cómo se codea tal cosa, y esto es algo totalmente real. Ahora, en ese tipo de casos, tal vez no tan extremos, pero sí en casos en donde el usuario va a pedir las cosas de manera totalmente viable, o sea, totalmente legítima, pero no de una manera que nosotros pensamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en ese caso? Tenemos que tener una solución que sea capaz de gestionar esos errores y, a pesar de todo este input que nosotros vamos a tener de manera desprolija, nosotros tenemos que seguir entregando valor. ¿Sí? Entonces, por un lado, lo que vamos a necesitar en una POC es probar capacidad, del otro lo que vamos a necesitar es probar fiabilidad. Si nosotros necesitamos que eso se resuelva de manera consistente. Ahora bien, marcados los dos puntos, los dos polos que nosotros tenemos que llegar, establezcamos bien qué hay específicamente en un ambiente productivo, qué hace un ambiente productivo. ¿Sí? Un ambiente productivo tiene que tener al menos estas 4 cualidades, ¿sí? En primer lugar, tiene que ser robusto, ¿sí? ¿Eso qué significa? Tiene que ver con lo que veníamos mencionando antes. Tiene que ser capaz de operar, ¿sí? Cuando la entrada no es perfecta, ¿sí? Cuando no es el ideal. En ese caso, lo que nosotros necesitamos hacer es tener o contemplar soluciones alternativas que den una solución al proceso que nosotros tratamos de automatizar en base a un agente, ¿sí? Ahora bien, algo también que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con agentes es que estamos hablando de sistemas probabilísticos, ¿sí? Esto es algo que también se mantiene desde hace 5 años, por lo menos, en el cual lo que estamos haciendo es establecer un proceso que puede fallar, ¿sí? Nosotros siempre vamos a querer, de alguna manera, tener la mejor performance posible, que falle lo menos posible, pero pretender que falle en el 0% de los casos, es decir, que nosotros seamos eficaces en un 100%, es simplemente inviable, ¿sí? Entonces, va a llegar un momento en donde nosotros lleguemos a una tasa de error de, pongamos un número, el 90%, perfecto. Pasar del 90 al 95, capaz que nos tarda un mes. Pasar del 95 al 97, capaz que nos tarda 4. ¿Sí? Entonces, va a llegar un momento en donde el retorno que nosotros vamos a tener por ese punto es negligente en cuanto a la inversión que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Entonces, hay que tener eso en cuenta a la hora de establecer cuáles son los objetivos de performance de nuestra solución. Pasemos al próximo pilar. Cuando nosotros hicimos nuestra prueba de concepto, probablemente lo testeamos con un par de ejemplos, de nuevo, como mencionábamos, y funcionó bien, más allá de que tardó 2 horas, y de nuevo utilizó la mejor LLM que pudo encontrar. Ahora bien, cuando nosotros vamos a escalar eso, primero, lo vamos a probablemente utilizar con un volumen muchísimo más alto, ¿sí? Que va a ser el correspondiente a todos nuestros usuarios, ¿sí? Entonces, tenemos que poder escalar esa solución. Por otro lado, lo que vamos a necesitar probablemente es establecer una ventana de tiempo máxima, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, necesito procesar un archivo, si ese archivo se procesa en más de, no sé, un minuto, es excesivo de cara al usuario que está esperando. Todo va a depender, obviamente, del proceso, pero puede que nosotros tengamos que limitar la LLM que estamos usando para que tenga tiempos más rápidos. No solo eso, sino que también podamos reducir el costo, porque de nuevo, en nuestro escenario ideal nosotros usamos el más poderoso es el más caro. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Es bajar un poco probablemente los requerimientos de la LLM con la cual se va a alimentar todo esto, obviamente a costo de bajar un poco la performance, pero bajar significativamente los costos, ¿sí? Eso es algo que nosotros vamos a
a charlar un poco más adelante. Tercer punto, tenemos que tener en cuenta la seguridad, ¿sí? Cuando nosotros estamos trabajando en un entorno de desarrollo, nosotros somos dueños de la data. Sí, está más que claro, todos firmamos un NDA, todo queda en casa. Ahora, cuando nosotros exponemos a la gente a usuarios, tanto externos como incluso dentro de nuestra organización, pero de otros sectores que no tienen que tener acceso a esa información, tenemos que tener en cuenta cuál es la seguridad, ¿sí? La exposición y qué contempla efectivamente un data leakage, ¿sí? Efectivamente, cómo impacta eso a nivel organizacional. No solo eso, sino también empezar a tener en cuenta lo que tiene que ver con compliance o regulaciones, si nosotros, por ejemplo, tenemos algún tipo de certificación, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos que empezar a hablar. Cuando estamos en un entorno productivo, tenemos que empezar a tener eso en cuenta. Por otro lado, la observabilidad es entender, en esencia, qué está pasando. Cuando nosotros le preguntamos a una gente, la idea de la gente es que tome una decisión por nosotros. Ahora, eso no contempla delegar, abstraerse de la decisión que está tomando. Nosotros estamos delegando, pero tenemos que poder controlar cuál es la decisión que está haciendo la gente. Es decir, entender qué es lo que está haciendo. De nuevo, cuando nosotros estamos en un ambiente de laboratorio, como nosotros somos los que construyó tanto la solución como los ejemplos con los cuales se está alimentando, y probablemente sepamos específicamente qué es lo que está haciendo. Ahora, cuando el usuario viene y te hace 80 preguntas de formas distintas, o cosas que no tienen nada que ver con el funcionamiento con el cual va a funcionar la gente, y tengo que tener la capacidad de entender por qué falló, ¿sí? ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Sí? Entonces, es totalmente imperativo que nosotros tengamos un nivel de observabilidad alto, por no decir perfecto, adentro de la producción. Todo lo que pase se tiene que ver. Y esto es el objetivo, ¿sí? Esto es a lo que nosotros necesitamos llegar en un ambiente productivo. Ahora bien, ¿qué es lo que requerimos para hacer ese camino? ¿Qué cambio de mentalidad nosotros tenemos que tener para llegar a ese punto? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que entender es que ya vamos a dejar de tener ese bug tradicional en donde, porque el código no contemplaba un caso, simplemente rompía. En el caso particular de una solución basada en LLMs en general, como es un agente, lo que vamos a empezar a tener es, en primer lugar, como mencionaba, probabilidades, sí, de éxito, sí, que de nuevo van a ser lo más altas posible, pero siempre con una tasa de error. Y esos errores probablemente vayan a venir del lado de las sutilezas, como por ejemplo las alucinaciones. Para el que no lo tenga, una alucinación en una LLM es cuando te dice algo que es factible, pero no real, ¿sí? Por ejemplo, yo ahora puedo mirar por la ventana y preguntarle al LLM, che, ¿está lloviendo? Me dice que sí, y yo miro y hay un solazo. Efectivamente, tranquilamente podría estar lloviendo, pero efectivamente no es lo real, ¿sí? Mismo puede pasar adentro de nuestro proceso. Eso es una alucinación y eso es lo que nosotros necesitamos evitar. No solo eso, sino que también vamos a empezar a perder performance a lo largo del tiempo, si nuestra gente va a performar cada vez peor, por cambios naturales, como por ejemplo cambios organizacionales, que el modelo no supo, que la gente no supo actualizarse, o cambios directamente en comportamiento del usuario. El usuario simplemente cambió, ahora usa otro vocabulario, se expresa distinto, lo pide distinto. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de la adaptabilidad que tiene que tener nuestra solución. Por otro lado, es un poco salir de la mentalidad del el chatbot, ¿sí? No todo agente es un chatbot, sino todo lo contrario. La mayoría de los agentes productivos que nosotros tenemos ahora buscan resolver una tarea en específico, ¿sí? Esto es algo que nosotros vamos a profundizar más adelante, pero particularmente lo que nos interesa es que la gente resuelva una sola cosa, al menos por este momento. Entonces, ¿qué conlleva eso? Si la gente tiene que, por decir algo, analizar documentación, ¿sí? Y transformar esa documentación en un valor X. Si yo además quiero agregarle la funcionalidad de que pueda preguntarle, hacerle chats, preguntarle cómo viene mi equipo, etc., en ese caso lo que vamos a estar haciendo es divergiendo las capacidades y el propósito específico por el cual se hizo la gente. Con lo cual vamos a no solo limitar las capacidades que tiene, sino que vamos a estar corriéndolo del objetivo. ¿Sí? Vamos a estar dañando la performance solamente para tener eso. Entonces, el punto principal que tenemos es establecer un objetivo claro y no agregar funcionalidades extras solamente porque queremos o tenemos esta prenoción de que todo tiene que ser un chatbot, todo tiene que poder intervenirlo, ¿sí? Al menos de manera activa, ¿sí? Que es distinto a un human in the loop, que es algo que vamos a ver
a continuación. Por otro lado, y algo que veníamos mencionando en el anterior, el agente se va a ir deteriorando a lo largo del tiempo por comportamiento del usuario o por cambios, digamos, del entorno en donde está trabajando. Entonces, en ese caso, no nos podemos quedar con, ok, yo agarro, armo el agente, lo entrego y me voy. ¿Sí? Esto no es código tradicional. Esto no es el Fortran que todavía sigue corriendo en su cajero, ¿sí? El cajero del banco. No es ese caso. Sí, es algo que va a ir evolucionando a lo largo del tiempo, es algo que necesita un continuo desarrollo. Entonces, otro de los aprendizajes que nosotros tenemos o las recomendaciones es no ver a los sistemas agénticos como un proyecto, sino verlos con una visión de producto, como algo que evoluciona a lo largo del tiempo. ¿Sí? Y eso es una base para todo lo que viene a continuación. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo afecta eso a, por ejemplo, el aspecto financiero? Cuando nosotros tenemos un código preestablecido, ¿sí? O código duro, lo que nosotros normalmente tenemos en cuenta a la hora de financiar toda esta solución es probablemente el valor inicial de inversión que nosotros tenemos que hacer. Es decir, cuánto yo tardo en llegar a producción. Y ya está. Y ya con eso podemos definir cuánto es el precio. Evidentemente, eso va a cambiar de las capacidades que nosotros pretendamos para nuestros agentes, que va a ser, por ejemplo, un agente básico que cumple una cantidad limitada de funciones, por no decir una sola, va a ser un sistema básico. Si ya empezamos a complejizarlo y agregarle más funcionalidades, de nuevo, el empezar a hacer el equilibrio entre todas esas capacidades y maximizar todo eso, obviamente conlleva mucho más esfuerzo, por tanto vamos a estar pasando a un estado intermedio, y cuando ya queremos un sistema, digamos, omni, en donde, por ejemplo, queremos que la gente básicamente haga todo, como por ejemplo podemos hablar de, bueno, el Copilot que tenemos ahí en Microsoft o demás que ya probablemente hayan escuchado, ya estamos hablando de un sistema increíblemente complejo con una montaña de funcionalidades, ¿no? Dicho sea de paso, todas las LLMs que nosotros vemos, como por ejemplo ChatGPT o Gemini y demás, son todos, por ejemplo, de este tipo, ¿sí? Son este tipo de soluciones. Cuando nosotros le pedimos, por ejemplo, a un chat, cuando tenemos un chat que es capaz, por ejemplo, de darnos una frase, por ejemplo, hacernos una imagen, armarnos un audio, lo que sea, todas esas capacidades no las hace una LLM. Lo que estamos hablando es un sistema, y estamos hablando con un agente. Se usa como un LLM, pero sepan que eso es probablemente de los mayores casos de éxito de un agente. Entonces, bien, dicho esto, y hablando de los niveles de inversión, ¿cuál es la recomendación que nosotros le veníamos mencionando antes? Arranquemos por lo básico. Tener un objetivo claro, sepamos bien con una inversión baja, obtengamos un ROI alto con respecto a lo que estamos haciendo, establezcamos ese punto como para arrancar. No solo eso, sino porque también tenemos que tener en cuenta, como mencionábamos antes, con esta visión de producto, cuál es el OPEX, cuál es el costo de mantenimiento, el costo operativo que nosotros tenemos de nuestra solución. ¿Qué es lo que vamos? Y primero, para arrancar a hablar de eso, tenemos que saber, bueno, de qué se compone. En primer lugar, como toda solución basada en LLMs, lo primero que vamos a tener son tokens, ¿sí? Básicamente, los pedidos que nosotros le hacemos al LLM, ¿sí? Que de nuevo, acá es en donde le mencionamos antes, en un entorno ideal, la mejor LLM del mundo. Cuando nosotros estamos hablando de un ambiente productivo, no sé si podemos costearlo. No sé si podemos ver cuál es el mantenimiento, cómo se nos van los costos en base a esto. Esto es muy importante, y no sabe la cantidad de casos que han fallado pura y exclusivamente porque simplemente es inviable utilizar modelos que son increíblemente costosos. Por otro lado, tenemos los costos de infraestructura, normal. Estamos hablando de un sistema de software en muchos aspectos, por no decir en la gran mayoría, tradicionales. ¿Sí? Entonces vamos a tener un costo de mantenimiento de infraestructura considerable. Y por último, los costos de monitoreo y mejora de la solución. El equipo que va a estar encargado, digamos, de mantener esto a lo largo del tiempo, ese equipo va a tener una cierta capacidad dedicada y obviamente hay que pagarlo. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? A entender que, por ejemplo, para tratar de establecer cuál es el costo total de la solución, tenemos que contemplar que por lo menos un 20 o un 30% del valor inicial que nosotros pusimos para el desarrollo del mismo, lo vamos a estar gastando en costos operativos. ¿Sí?
Ahora bien, mencioné hasta ahora las métricas duras, si se quiere, o cuestiones más técnicas. Ahora, hablemos de cuáles son los riesgos organizacionales de esto, ¿sí? Porque no todo es una cuestión técnica o no todo está sobre el costado operativo, ¿sí? Particularmente, qué es lo que puede fallar, por lo menos desde nuestro lado a nivel organizacional? En primer lugar, es no tener un KPI claro, ¿sí? Al cual nosotros le queremos pegar con nuestro proyecto, ¿sí? ¿Por qué? Y esto también está alineado con lo que mencionábamos antes cuando mencionábamos que queríamos un agente que supuestamente haga todo. Cuando tenemos un agente que hace 80 cosas, tenemos 10 millones de KPIs. ¿Cuántos de esos KPIs nosotros podemos medir de alguna manera? ¿Cómo vamos a nosotros después medir el retorno de inversión en base a eso? Es imposible, ¿sí? Entonces, cuando nosotros establecemos una línea clara, una tarea específica a cambiar con un impacto específico, recién ahí nosotros podemos calcular bien cuál es el KPI, cuál es el retorno de inversión que nosotros vamos a tener con nuestra solución. Entonces, si no establecemos bien cuál es ese proceso, si no establecemos bien cuál es ese KPI, evidentemente va a fallar. Para hablar de KPIs, ¿sí? Key Performance Indicator, para el que no lo tenga, básicamente métricas importantes de nuestro negocio. Para poder establecer eso, en primer lugar, lo que necesitamos tener es, bueno, la métrica en sí misma. Si no tenemos un punto de partida para todo esto, si no tenemos medido esto, si no tenemos organizada esa data, si no estamos midiendo eso de manera correcta, evidentemente después, no importa qué retorno yo tenga, ¿cómo sabemos si es atribuible a esto o si son directamente de cambio? ¿Cómo podemos medirlo? Entonces, siempre tenemos que tener la data lo más limpia posible, ¿sí? Tenemos que tener tanto proceso como Big Data, en general, toda la data de nuestra organización tiene que estar preparada para trabajar con agentes. Si esa base no está, directamente no se puede empezar a trabajar con agentes. Siempre hay que arrancar por la data, ¿sí? Punto número 2, la seguridad. En este caso no estamos hablando de la seguridad tanto a nivel técnico, sino estamos hablando de la seguridad como prioridad organizacional. Cuando nosotros pedimos, sí, le pedimos a nuestros equipos de desarrollo, vamos a armar un agente porque necesitamos tal o cual cosa, tenemos que tener en cuenta que somos nosotros probablemente los encargados de hacer la conexión entre, por ejemplo, el gasto, o el riesgo que contempla para nuestra organización un filtrado de información, por ejemplo, ¿qué impacto puede llegar a tener eso, tanto legal como a nivel imagen, etcétera? Con, por ejemplo, la performance que vamos a estar teniendo en nuestro modelo. Nosotros somos los encargados de velar por la seguridad, que el proyecto cuando se deploye en producción contemple las medidas de seguridad requeridas por nuestra organización, ¿sí? ¿Por qué? Porque un desarrollador normalmente no tiene eso en la cabeza, no es su prioridad, no es tampoco probablemente su responsabilidad hacer eso, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos es el cambio cultural, ¿sí? Que tenga en cuenta la seguridad a la hora de hacer este deployado en producción. Y hablando de cambios culturales, y esto sí es probablemente el factor más importante, es el factor humano. Cuando nosotros estamos siendo disruptivos, ¿sí? En cuanto a la tecnología y el proceso con el cual se opera algo, siempre va a haber una fricción. Siempre ocurre. Incluso si es para mejor. Si todo marcha bien, incluso así tenemos una cierta resistencia porque tenemos una cierta inercia humana al cambio, digamos, de nuevas tecnologías. Personalmente, si nuestra vida depende de eso, ¿no? Nuestra vida laboral, estamos hablando. No solo eso, sino que un miedo bastante recurrente, por lo menos ahora que se ha establecido con el tema de los agentes, es que vienen para reemplazarme. Así que el objetivo de la gente es reemplazarme. Cuando en realidad el objetivo de la gente es asistir, es empoderar, es a través de la tecnología mejorar nuestra capacidad operativa. ¿Sí? Que nos sea más fácil, que nos sea mejor resolver nuestra tarea. Y eso es importante remarcarlo, nuestra tarea. El agente nunca va a ser responsable de las tareas de las cuales nosotros estamos a cargo, ¿sí? La responsabilidad siempre es humana, ¿sí? Nunca vamos a poder delegarle. El proceso falló, es culpa de la gente. No.
El proceso falló, es parte de la organización la que falla. El que sea que esté a cargo, digamos, de mantener esa gente. Ahora bien, ¿cómo se soluciona esto? En primer lugar, en términos de seguridad, agregar guardarrieles, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el tratado de la información, la mejor forma de solucionar problemas de ese caso es no darles información. Que la gente no tenga el acceso a la información sensible, que no pueda exponerlo porque simplemente no tiene acceso. Ya está. O sea, no puede exponer lo que no tiene. Por otro lado, si tiene acceso a esa información, bueno, controlar específicamente o limitar ese acceso lo máximo posible, no necesariamente a través de la gente, ¿sí? No tenemos que escribirle en el prompt, por favor no digas, no cuente nuestros secretos, no es la idea, sino simplemente bloquear con código duro que no se pueda acceder a esa información. Y en el caso contrario, en el caso en donde incluso eso no es posible, sí, ahí sí agregar efectivamente estos guardarrieles, que es una forma bastante glorificada a efectivamente lo que acabo de decir, que es decirle, por favor no digas esto, o tratar de detectar efectivamente que en la respuesta no haya información sensible o perjudicial para nuestra organización. Tocando el costado humano, y esto sí ya más organizacional y de proceso, la importancia del human in the loop, que es la validación humana, ¿sí? La responsabilidad humana de dar el ok cuando es un proceso de riesgo, de alto riesgo para nuestra organización. Si la imagen de nuestra organización está en juego, yo no quiero que el 100% de las respuestas se den automáticamente por la gente. Si yo detecto que hay cosas que, por ejemplo, son más relevantes o más importantes que otras, ok, puede haber una parte que las puedo llegar a tratar de automatizar, pero hay otras que yo sé que no lo puedo hacer. No puedo dejar que la gente tome todas las decisiones por mí sin tener un alto control, ¿sí? Entonces, para eso lo que voy a necesitar es tener una persona que efectivamente dé el ok, dé el check y diga, esto está bien, yo me hago cargo, ¿sí? ¿Cómo se va a lograr eso? A partir de tener un buen sistema de control y monitoreo, ¿sí? Si no sabemos qué se está haciendo, es imposible, es imposible directamente ajustar, ¿sí? Las decisiones que está tomando el agente sin saber por qué le está errando. O por qué le está acertando también, exactamente. La mejora de los agentes va a venir a partir de ver cuáles son los posibles puntos, las posibles respuestas, por ejemplo, que está dando, o cómo está procesando de tal manera que se pueda mejorar. ¿Sí? Y eso lo vamos a hablar pura y exclusivamente a partir de control y monitoreo de la solución. Ahora bien, ¿quién se encarga de resolver esto? ¿Quién hace los agentes? De nuevo, cuando estamos en una POC, probablemente sea solamente un data scientist o alguien que construye a partir de modelos, limpia un poco la data, la idealiza y la construye. Y eso nos da una primera solución. Eso en un escenario productivo es el motor con el cual nosotros vamos a arrancar a hacer nuestra apuesta productiva. Es esa persona la cual va a estar encargada de salir de ese mundo ideal y llevarlo hacia métricas productivas reales, ¿sí? Perdón, escenarios reales, en donde evidentemente tenemos que generar todas estas cualidades que nosotros mencionábamos antes. Por otro lado, vamos a necesitar software engineers, ¿sí? Desarrolladores, como todo buen hijo de vecino, que conecte todo lo que son nuestros sistemas, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de un agente es porque evidentemente tiene agencia, tiene capacidad de utilizar herramientas que no necesariamente son otros agentes, ni muchísimo menos. Vamos a necesitar acceso a la API, vamos a necesitar que tenga una UI linda, vamos a necesitar que envíe toda la información o los documentos que acaba de procesar hacia tal o cual lado. Eso no es un agente, eso es código, dice llanamente. Entonces, vamos a necesitar una persona que sepa codear, tan simple como eso. Por otro lado, hay la persona que probablemente represente más al equipo y que es totalmente fundamental y no puedo dejar de mencionarlo, es el experto de dominio. Esta es la persona que conoce qué es lo que hace el proceso. No tiene que ser una persona técnica ni muchísimo menos. Tiene que saber qué es lo que la gente tiene que hacer. Es decir, que nuestra solución está ajustada o no, la va a determinar esta persona, ¿sí? Que tranquilamente puede ser un usuario o puede ser un experto del lugar. Como mencionábamos antes, lo que teníamos antes era un proyecto y ahora tenemos un producto. Si hacen un curso de producto, lo primero que les van a decir es hablen con sus clientes, hablen con sus usuarios, entiendan qué es lo que necesitan. Esto es primordial que forme parte
de su equipo de desarrollo, ¿sí? Y que obviamente desde nuestro costado organizacional se asigne una persona para hacer esto. Por otro lado, necesitamos una persona que evidentemente todo lo que acabamos de construir efectivamente nos lo ponga en producción. Vamos a necesitar lo que antaño era un DevOps, después pasaba a ser un MLOps, y en tiempos modernos vamos a llamarlo MLOps. Perdón, AgentOps, ¿sí? Para ajustarnos cada vez más a los tipos modernos. Y por último, una persona que evidentemente se encargue de gestionar todo esto, que va a ser un Product Manager, ¿sí? Una persona que a lo largo del tiempo no sepa gestionar todo este equipo. Ahora bien, otra cosa que nosotros necesitamos establecer, como dijimos antes, es el KPI. Una cosa que vamos a necesitar es hacer la conexión, ahora sí, directa entre el KPI que nosotros queremos afectar y la performance del modelo, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de ¿por qué? Porque nosotros lo que necesitamos medir siempre va a ser el ROI, ¿sí? Esta es la métrica norte que nosotros tenemos que tener siempre para nuestro desarrollo con agentes en producción, ¿sí? Ahora, ese KPI, de alguna manera, tiene que poder traducirse a una métrica financiera. Eso puede ser de manera directa o puede ser de manera indirecta, pero siempre tiene que poder hacerse esa conversión. Si yo, por ejemplo, tengo un agente que me reduce el average holding time, que es una métrica con la cual nosotros medimos el tiempo de respuesta de un ticket, por ejemplo, en Customer Success, si eso me lo reduce en un 30% y me aumenta la capacidad de mi equipo, yo tengo que poder transferir esa métrica, ese 30%, en un valor financiero. ¿Por qué? Porque yo necesito después poder contrastar ese valor financiero con la inversión que yo hice antes, ¿sí? Tanto en el costo total y poder calcular efectivamente este ROI. Y como mencionábamos, los costos se tienen que contemplar el CAPEX y el OPEX, o sea, tiene que ser el costo total, pero particularmente sepamos que eso lo tenemos que contrastar contra una medida financiera. Pero como mencionábamos, puede ser indirecta, como el holding time, como puede ser un CSAT, ¿sí? un índice de satisfacción, cuánto representa un porcentaje de aumento en nuestra métrica de aceptación, o directamente ya a nivel financiero, que es decir, ok, yo gracias a la gente tengo dos veces más de upselling, ¿sí? Entonces ya directamente eso me representa un valor monetario, yo eso lo agarro, lo contrasto contra la inversión inicial que hice, y listo, perfecto, tengo mi valor de ROI, ¿sí? Esto también es lo que a nosotros nos va a permitir mover la aguja, esto que mencionábamos antes de, ok, ¿con qué LLM me quedo? ¿Con qué tipo de solución me quedo? Me quedo con una cara, por ejemplo, que me aumenta el CSAT en un 15%, o me quedo con una más barata que me la aumenta en un 12%. Bueno, probablemente lo que vas a preguntarte es ¿cuánto más barata? ¿Sí? Y el poder tomar esa decisión de negocio, eso es lo que contempla eh, tener esta correlación entre performance y KPI financiero, ¿sí? Ahora bien, pasemos a hablar del presente. ¿Dónde estamos parados hoy o cuáles son los casos de éxito que tenemos hoy? Particularmente podemos hablar en retail y ventas, en el caso de, por ejemplo, el spa de la Santé, en donde por implementar, ahora sí, un chatbot, lo que vimos es un aumento del 75% de las conversiones de reserva, ¿sí? Lo cual a lo largo de 6 meses representó $66,000, ¿sí? En procesos ligados a venta. Esto puede ser por reservas directas o por asistir, digamos, a los vendedores en cuanto a información. Por otro lado, ya moviéndonos hacia un costado más financiero, o sea, más de finanzas, perdón, del sector de finanzas, tenemos el caso, por ejemplo, de Direct Mortgage, en donde, mediante un agente que analizaba toda la documentación necesaria para pedir una hipoteca, ¿sí? Lo cual se imaginarán que es un trabajo bastante exhaustivo en cuanto a chequeo de documentación y validación del mismo, logró reducir el tiempo de entrega y validación de un préstamo en 20 veces, 20 veces más rápido, y logrando una reducción de los costos operativos en un 80%. ¿En qué se iban esos costos operativos? En básicamente todo esto que mencionaba. Había una persona que efectivamente tenía que estar leyendo toda la documentación y validándola. Se imaginan que en este caso, y mencionando lo que mencionábamos antes del Human in the Loop, en este caso nosotros tenemos un agente que chequea toda esta validación
hace un reporte, nos dice el prospecto X, nos presentó toda esta documentación que tiene todos estos valores, te doy todo un resumen, te digo qué es lo que le falta, te digo qué es lo que tiene a favor, qué es lo que tiene en contra, vos tomás una decisión, vos entregás el préstamo. Si esto no significa que el crédito es automático ni mucho menos, al menos en este caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Direct Mortgage estableció que ese era el nivel de riesgo, ¿sí? Que una gente no podía llegar a soportar. ¿Sí? Bien. Esto también impacta a, efectivamente, el mundo de lo que es oil and gas, ¿sí? En donde, por ejemplo, podemos ver ahora sí, en casos en donde reducciones o mejoras chicas, si se quiere, a nivel performance, tienen impactos gigantescos en cuanto a cuestiones financieras por el lado volumen con el cual trabajan. Acá podemos ver el caso del British Petroleum, en donde, por ejemplo, mediante un sistema de gestión de las alarmas y las alertas que llegaban de los sistemas offshore hacia un agente central, se brindaba un reporte completo de cuáles eran las fallas, cuáles eran potencialmente los orígenes, y brindaba a los operarios la capacidad de poder establecer cuál era específicamente la fuente, digamos, de esa cadena, por lo menos, de alarmas. Con lo cual, se logró establecer una mejora de eficiencia de producción del 2%, o sea, pasamos de un 2% a un 4%, y que eso representó, a nivel de estimación, en reducción de costos de $200 millones. ¿Por qué? Porque estamos evitando tener un sistema parado. Lo cual es un caso bastante similar al de Shell, en donde mediante un sistema predictivo de mantenimiento predictivo, lo que puede hacer es controlar 10.000 equipos al mismo tiempo y tratar de detectar de manera temprana potenciales fallas que podía ocurrir, por ejemplo, en una válvula. Esa válvula, la rotura de esa válvula, tranquilamente podía representar un parate operativo, y ese parate operativo podía representar tranquilamente $35 millones. Entonces, se imaginan el nivel de magnitud que nosotros tenemos, cuánto es, en este caso, el ROI que nosotros tenemos por tener este tipo de sistemas. ¿Sí? Entonces, bien, ¿con qué quiero que salgan, por lo menos, de esta charla? Por lo menos con estos 4 pilares en cuanto a cómo encarar un proyecto con agentes en el 2026. Pilar número 1, la infraestructura y los datos. Como mencionaba, no hay nada más importante para una organización que su data, al menos desde nuestro lado. Y que si no está genuinamente ordenado, si no está listo para ser consumido por un agente, si nosotros tampoco somos conscientes efectivamente de cuál es nuestra data, cómo la estamos gestionando, cómo la estamos ordenando, cómo la estamos gobernando, es imposible que un agente lo haga. ¿Sí? Entonces, tenemos que arrancar por la base de tener la data limpia, preparada y lista para ser consumida y construir agentes alrededor de eso. Punto número 2, la conexión del humano con los agentes de AI, ¿sí? Que es construir construir equipos agent ops, ¿sí? Construir equipos que sean multidisciplinarios, tanto en ciencias duras como en ciencias blandas, sí, perdón, habilidades duras, habilidades blandas, y que contemplen específicamente los expertos de dominio, ¿sí? Que nos digan, que nos sepan decir desde un costado no necesariamente técnico, cómo es que se resuelven las cosas y que nos guíen en base a eso. Por otro lado, eso tiene que ver también con esta necesidad de cambio cultural y organizacional que nosotros necesitamos tener en nuestras empresas para que el deployado de un agente en producción efectivamente no sea ríspido, o sea, que no altere negativamente la percepción que tenemos a nivel cultural adentro de la empresa de nuestra operatoria. O sea, que nosotros no veamos que está llegando algo que nos está reemplazando, sino todo lo contrario. Que viene una persona, que viene un agente, que nos viene una herramienta, tan simple como eso, que viene una herramienta a empoderarnos, a darnos la capacidad, a darme a mí una mejora para mi trabajo. O sea, que yo pueda resolver mi trabajo de mejor manera. Dar a entender eso. Entender que, que ese es el objetivo. ¿Sí? Que es totalmente humano y que no tiene nada que ver con la cuestión tecnológica. Sin ese cambio cultural es imposible hacer un deployado correcto. Por otro lado,
empezar y escalar. Apunten a construir un rascacielos. Yo eso no lo vengo a decir. Yo tampoco les vengo, no les vengo a vender un sueño, ni muchísimo menos. De hecho, todo lo contrario. Les vengo a bajar los pies sobre la tierra. Empiecen sobre algo específico. Apunten a un ROI alto sobre un proyecto chico, inmediato. ¿Sí? Lo más chico posible, apunten a resolver algo. Si tratan de construir el rascacielos todo de una, muy probablemente vaya a fallar. Por todo lo que veníamos mencionando, por toda la envergadura, por toda la incertidumbre que nosotros necesitamos. Entonces, ¿cuál es nuestro consejo? Arranquen despacio, construyan un agente que automatice un proceso, que mejore un proceso y que eso sea el puntapié inicial para lanzar nuestra primera adopción, ¿sí? el cambio cultural, y que eso también sea el building block, si se quiere, nuestra pieza de construcción, nuestro primer peldaño, nuestro primer fundamento para construir sucesivos agentes y después sí, si quieren integrarlos, mejorarlo, unificarlo en un solo lugar, se podrá hacer, pero siempre sobre una base. ¿Sí? Y por último, esta visión de que el agente no es un proyecto, es un producto, tiene un ciclo de vida iterativo, que hay que continuarlo, que hay que seguirlo trabajando, que se tiene que encarar como algo que no tiene un fin específico, como nosotros podemos pensar que un proceso adentro de nuestras organizaciones no tiene un ciclo de vida, no termina. Nosotros no decimos, este proceso mañana se terminó, ya está, ya no se mejora. En ese caso, nosotros tenemos que tener esta visión adentro de nuestro agente y, obviamente, de nuestro producto. ¿Sí? Entonces, es continuar mejorando eso, continuar monitoreando y controlar con un versionado constante y mejorando la performance de nuestra solución. Así que, bueno, eso es un poco todos los aprendizajes que nosotros hemos visto en estos últimos años, después de construir nuestras soluciones. Acá, en primer lugar, bueno, agradecerles en nombre de Deployer su tiempo, y por favor, todo lo que tenga que ver con consultas, con anécdotas, con recomendaciones, más que bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Coco. Impecable, la verdad. Ahí, bueno, ya de hecho ya tenemos un par de manos levantadas, así que el primero que le levantó fue Martín. Tim, ¿estás por ahí? ¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? ¿Qué haces? ¿Todo tranquilo? Bueno, felicitarlos. Hermosa charla. Agustín, buenísimo. Ahí el par de ejemplos en los que vos comentabas de los que hiciste son transferencias reales de ustedes a industria o participaron en algún proyecto lateral, como el de petróleo y demás, de BB. No, particular. Sí. Perdón, tu pregunta es si participamos en los casos de... Sí. No, okay. Estos son casos de éxito del sector. Del sector, ok. No, nosotros también tenemos ahí el desafío de implementarlo. Que no somos de aeropuertos. Y bueno, sí, conocemos de primera mano, o sea, la lucha de llevar la tecnología a los usuarios de negocio. Pero bueno, también midiendo de a poquito el impacto que tiene en el negocio. Te quiero hacer una consulta. Ustedes, en cuanto al término herramental, van por open source, apuestan un stack fijo de estas soluciones que ya vienen integradas en nube. ¿Tienen algo para decir respecto a eso? Viste que, por ejemplo, no sé, Azure tiene todo su herramental súper integrado y a veces no es tan amigable con open source. Perfecto. A ver, nosotros desde nuestro lado, por un tema de capacidad y cómo trabajamos, normalmente tenemos un enfoque mucho más orientado hacia el open source. Por otro lado, te diría, siempre es importante entender cuál es el stack y cómo es. A ver, nosotros somos una consultora, entonces nosotros nos tenemos que alinear de alguna manera hacia lo que el cliente usa. En este caso te diría, para donde sea que se vaya a establecer, siempre es importante entender cuál es el lineamiento tecnológico con el cual se está trabajando. ¿Por qué? Porque vos tenés casos en donde te interesa tener un mayor control, ¿sí? Sobre todo, te diría en ese caso, pasate a un open source, mientras que por otro lado, vos tranquilamente podés tener casos en donde, ok, a mí lo que me interesa es utilizar soluciones robustas, pero más bien low-key, adentro de un cloud,
pero porque ya estamos trabajando todos sobre esa suite, y es algo que no se va a trabajar, ¿se entiende? Capaz que los tiempos de inversión y protocolo, y de gestión de proyectos que se quieran hacer en ese caso, te van a condicionar mucho más que una decisión que vos puedas tener. Es decir, no es algo que probablemente yo te pueda decir, anda por acá o anda por allá. Mi idea o mi consejo sería, fíjate qué es lo que organizacionalmente se está haciendo y seguir un poco esa línea, porque eso es lo que te va a condicionar. Porque si no, es una cuestión disruptiva desde abajo hacia arriba. Por mi lado te diría, sí, si tenés las capacidades, anda por el open source. No, sí, Lo único, fuera de la decisión política, que obviamente siempre hay una decisión corporativa que ya está tomada de alinearse o no a un tipo de tecnología, pero claro, bueno, ustedes que tienen por ahí miradas de distintas compañías, bueno, tienen sí. como más ese sabor de conocer la variedad, ¿no? Claro, es que ese es el tema. Como nosotros trabajamos con un montón de empresas, nuestras soluciones siempre son más afines hacia el open source. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos migrando, digamos, de un entorno al otro. Entonces, es mucho más fácil hacer una migración de entornos open source que realmente hacerlo sobre un entorno de desarrollo específico en un lugar. Dicho esto, la comodidad del trabajo siempre tiene que ver con, te diría siempre, mirá quién va a ser la persona que va a estar a cargo de gestionar eso. Porque hay personas Claro. que se mueve mucho más fácil o les gusta mucho más eh, tener un control específico, mirar el código, por así decirlo, con el que corren las cosas, mientras que hay otras que se sienten mucho más cómodos trabajando sobre interfaces visuales, por ejemplo. Entonces, si ese es tu caso, te diría, y mira, anda por un cloud, que ya directamente siempre vas a tener todo desde la consola, eh, mientras que si vos tenés la capacidad no solo de desarrollar, esto también es importante, y como todo lo que mencionaba antes, de mantenerlo a nivel open source y con un mayor control, anda por el open source. A ver, vas a tener más capacidades, pero también más responsabilidades. Impecable, en fin, gracias. Bien. Bueno, ahí yo aprovecho a meterme un comentario de algo que mencionaste en la charla, pero no quería meterme, que es también el tema de la gobernanza en términos de la cuestión regulatoria. O sea, no sé cuánto vienen siguiendo el tema, pero acá yo sí. Acá en Argentina estamos siempre coqueteando con la idea de que en efecto se termine de modernizar la ley de protección de datos personales y de adoptar estándares más o menos parecidos o no, esas son las discusiones, a la GDPR o inclusive, bueno, también si vamos a tener relaciones que yo con países como Brasil, que somos fuertes en ese tema. Y está muy bueno tener esto en cuenta, sobre todo cuando por ahí somos una empresa que trabaja a niveles transnacionales. O sea, nuestro agente tiene que poder, tiene que estar bajo la reglamentación de los países en los cuales está operando. Eso también está bueno por ahí no perderlo de mente, porque por ahí nosotros acá en Argentina, lo voy a decir de una forma un poco cruda, es un toque, una joda, esto, vamos a decirlo así. Digamos, las leyes de acá son bastante laxas, para ser muy generoso con la palabra, pero por ahí en otros países son un poquito más serias. Entonces, sobre todo de cara a una inminente modernización de las leyes, que va a pasar, tarde o temprano va a pasar, siempre está bueno por ahí considerar lo que es la gobernanza de un agente a nivel de qué datos consume desde el inicio para, primero, evitar un garronazo que en un momento va a venir y, segundo, para considerarlo como un activo de negocio, que es lo que en efecto es, ¿no? También eso, que quería meter ese bocadillo ahí, nada más. Así que bueno, Totalmente, sí. dicho esto, no sé si además tiene un comentario, consulta, observación ahí, Pablo, ya que levantó la mano. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Felicitaciones por la charla. Muy interesante, la verdad, desde un punto de vista operativo y corporativo, empresarial. En mi caso, yo trabajo en marketing y venimos hace un mes y medio peleando para intentar armar algunos agentes que puedan consultar bases de datos, que bueno, es como un caso particularmente complejo, ¿no? Porque le estamos dando tablas, documentos con todas las columnas, los valores que pueden tomar cada una de las columnas, intentando que construya bien la query. La verdad que es complejo, pero es un desafío muy interesante. Eso como para comentar un poco, ¿no? De dónde lo estoy tomando yo. Y no quería dejar de perder la oportunidad de preguntarles, quizás es un poco técnico, pero es un clásico dentro de la comunidad, un beef que hay, y que ya que comentaban sobre la posibilidad de trabajar con open source, obviamente la respuesta va a ser, bueno, depende del caso, depende de las necesidades del cliente, pero les quería preguntar si pueden elegir ustedes o en qué casos
¿qué les resulta más interesante para trabajar dentro de la comunidad open source? Por ejemplo, entre LangChain, el framework de LangChain, o el de N8N, que es más no-code. Como que hay una discusión ahí en la comunidad que me parece muy interesante y yo siempre que puedo pregunto para retomar opiniones al respecto, así que si tienen algo para comentar. Ok, nada, primero, gracias. Después, bien, estuviste muy bien porque si hay algo que los chicos me achacan es que yo digo depende demasiado. Así que voy a ir por la respuesta por una de las dos. Ya que no puedo tomar las dos, voy a tomar una. Yo te digo por LangChain, pero porque soy un nerd y porque me gusta el código. O sea, yo literalmente controlo todo. Entonces, mi recomendación te diría, si vos querés generar una primera POC, esto que mencionamos antes, hacela con N8N. Si no llegás, vas a tener que pasarte sí o sí a LangChain. Una vez que vos tengas, ya lo quieras pasar a un entorno productivo, mi recomendación es LangChain, no es N8N. Particularmente por el nivel de control que vas a querer hacer. N8N lo que tiene es muy bueno para el prototipado, pero cuando querés empezar a hilar fino, es decir, te querés meter en las entrañas de cómo funciona, y cada vez se va a volver más rústico, y vas a empezar a tener un momento en donde no estás codeando, estás parcheando. Entonces, lo que probablemente mi recomendación sería que encares más por ese lado. De nuevo, siempre y cuando tenés las capacidades como para hacer eso. Buenísimo, muchas gracias. Por favor. Sí, nosotros hoy en día, obviamente no, se para entender que hemos firmado NDAs, así que hay cosas que no podemos decir, pero hoy en día, digamos, la verdad es que estamos trabajando con LangChain de una forma bastante profunda y nada, es un caño. La verdad que es un caño y la flexibilidad que te da es fantástica. O sea, así que sí, totalmente de acuerdo con... De hecho, esto también lo usamos en N8N, pero de manera interna. Claro. No sobre el entorno productivo. A veces se la siente un poquito verde. Open source, recién llegó la versión 1.0, la docu está medio, es muy frontera todavía, pero hoy sí, más utilizado. Sí, yo no soy muy fan de Notion en lo particular, pero es muy personal. No, Landgraph. No. Landgraph. A ver, aplica los dos, capaz. Es que aplica los dos. De nuevo, una de las cosas que nosotros estábamos charlando con los chicos ahora, sepamos que esto es los aprendizajes que nosotros tenemos, particularmente de estar construyendo agentes en producción durante el último año. Porque el año pasado... Porque tiene un año, claro. Tiene un año. El año pasado esta charla no se podía dar. ¿Por qué? Porque es una tecnología que, si bien no es disruptiva en cuanto a es algo que se inventó este año, es algo que ya estaba inventado, los agentes de producción probablemente tenían una capacidad mucho más limitada, pero porque los agentes son mucho más limitados. Hoy por hoy, la velocidad con la cual se avanza y las capacidades, recién ahora se está llegando a un threshold en donde decimos, ok, yo me siento confiable, lo suficientemente confiable como para poner esto en producción. La tasa de error que yo estoy teniendo ahora me permite a mí tener un proceso productivo en base a esto. Porque si yo tenía antes un 50% de los casos, y mirá, la verdad que prefiero no tenerlo, prefiero hacerlo malo, porque la verdad que si te están corrigiendo el 50% de los casos y que es volver para atrás, y prefiero directamente hacerlo de manera manual. Hoy yo creo que todos los que de alguna manera codeamos, ya tenemos un ejemplo de cómo es eso. Ahí Leo Ferreira, ¿de mano levantada? Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, lo mismo, felicitaciones, muy buena la charla a todos, muy buena. No, sí, una pregunta por ahí, que es, no sé, quería preguntar si tienen por ahí algún modelo de alguno como un preferido, por decir de alguna manera, que esto nos gusta cómo funciona y su costo es bajo. Si tienen algún preferido, entiendo que obviamente va a depender de la aplicación, pero si tienen alguno que prefieran, por alguna cuestión. De nuevo, no voy a tirar ningún depende. Te tengo que tirar uno solo y te digo GPT Open Source 120 billones. Por varios benchmarks hemos visto que tiene un muy buen nivel de performance por el costo que tiene. Se encuentra básicamente en cualquier tipo de provider, es open source y no solo eso, sino que depende del tipo de problema que vos quieras resolver, hasta a veces es casi la única solución viable que vos tenés. Por ejemplo, a partir de eso vos, por ejemplo, podés utilizarlo en servicios como, por ejemplo, no sé, Cerveras, que te da velocidad casi instantánea. Y son poquitos los modelos que están así optimizados. Entonces, si te tengo que tirar un modelo, te digo ese.
Genial, gracias por la info. Bueno. Gracias por el no, por decirme el depende. Ya me lo esperaba. Gracias. Muy ingeniero. Bueno, gente, ¿hay alguna otra duda, consulta, comentario o observación? Si no, podemos dar por terminada la charla. Nuevamente, gracias al Coco primero por compartir todo esto con nosotros y segundo a todos los que estuvieron acá. La verdad que un placer, como siempre, compartir esto con ustedes. Así que gracias a vos, Federico. Así que bueno, vamos a estar en contacto. Les va a estar llegando de todas formas el replay, así pueden verlo por cualquier cosa. Y por cualquier consulta, nada, estamos a disposición para lo que necesiten. Eso mismo. Todo lo que tenga que ver. Muchas gracias a ustedes, realmente. Muy bueno todo. Gracias, Ricardo. Gracias. Bueno, gracias. Buenísimo. Bueno, chicos, muchas gracias y Gracias. será hasta la próxima. ¡Feliz año! Gracias. Feliz año para todos. Saludos. Feliz Hasta año. luego. Brindis, hacen. Muchas gracias. No.